recordar algo que sigo repitiendo como disco rayado, que ahí está lo difícil de la programación lineal, si quieren, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que es así, que tiene que ser positivo, ¿no? Entonces ahí está el truco, o sea, eso es lo difícil, pues es un poco de arte más que ciencia. La lógica del problema normalmente te va a indicar si es que tiene sentido hablar y restringir tus variables y decir que solo tienen que ser positivas. Y ese es el caso para el problema de Remix, donde interesa ver cuánto tengo que producir. Entonces ahí cuánto cantidad, estoy pensando en números positivos. Entonces, esas dos restricciones, que x2 es positiva y que x1 es positiva, son estas rectas que a su vez son nuestros ejes, ¿no es cierto? Entonces, la intersección de esas dos restricciones, que son que x2 es positiva y que x1 tiene que ser positiva, equivale a decir mayor o igual a 0, hace que se defina el punto A, es la intersección de esas dos restricciones. De igual manera, esta restricción con el eje Y, ¿lo ve? Que es x2 mayor o igual a 0, me define el punto B, luego esta y esta restricción me define el punto C, y de nuevo la restricción de que x1 tiene que ser positivo, me dice, que x2 tiene que ser positivo, me define la recta B. Ahora, esto que parece aparentemente insignificante, aparentemente una coincidencia, una cuestión que simplemente no demanda mucha atención, por decirlo así. En realidad es importante retenerlo en la cabeza, la idea de que dos restricciones van a definir un punto, y este punto me define, pues, o sea, la colección de esos puntos, o mejor dicho, una colección de esos puntos, me va a definir mi región óptima. Entonces son dos ideas. Primera, que la intersección de dos restricciones me va a definir un punto de esquina. Y la colección de un subconjunto de esos puntos que son intersecciones de dos restricciones va a definir mi zona factible. Porque si solo agarro la primera condición que dice intersección de dos restricciones, este también es un punto, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con este de acá. Pero recuerda que para definir esta área hemos agarrado y hemos dibujado las áreas parciales, y la intersección de todas esas áreas parciales define nuestra zona factible. Pero, estrictamente hablando, estos también son puntos de esquina, porque cumplen con la noción de que son el resultado de la intersección de dos restricciones, ¿no es cierto? Después de realizar el solape de las áreas que definen cada una de estas restricciones, nos damos cuenta que esta parte, esta porción del espacio, es la única que cumple todas mis restricciones. Y eso deja fuera estos puntos, que los convierte en puntos no factibles. Entonces, estos dos no son candidatos para hacer solución. Van a aparecer en los cálculos, van a aparecer de la misma forma que está en el gráfico, pero no van a ser parte de la solución o del grupo de puntos que son candidatos a ser solución. Entonces esas dos ideas hay que tener en la cabeza, ¿no? Intersección de dos restricciones, un punto de esquina, un subconjunto de los puntos de esquina va a ser van a definir mi conjunto, o mi espacio, o mi área factible.
Entonces, el método simplex normalmente va a empezar a preguntarse, ¿no? ¿Cuál de estos puntos es el óptimo? Normalmente va a empezar en el origen, porque de esa forma es fácil obtener los resultados en la función objetivo, porque agarro, reemplazo 0 aquí, 0 acá, ¿y qué obtengo? 0. ¿Sí? Entonces es fácil hacer ese cálculo. Entonces, por lo común, por eso, ¿por qué digo por lo común? Porque puede darse, ¿no es cierto?, que esta su región óptima esté aquí arriba y esté acá, por decirlo. Entonces, no, el punto 00 no va a ser parte de esa región factible, ¿cierto? Pero, por eso, normalmente, voy a empezar x1 es 0 y x2 es 0. Y para esos valores, z, o sea, la función objetivo es 0. ¿Esto es iterativo o es imagen? Entonces, empieza en el punto 0, 0, en el origen. Ahí sabe que la función objetivo es 0. Dice, la pregunta lógica es, dice, ok, tengo que incrementar en la dirección de x1 o x2 o ambas arriba de sus valores iniciales, que son 0 y 0, para que mejore mi función z. Y recuerda que os tenía esta discusión, ¿no es cierto? Miramos la función objetivo. Aquí recuerden que x representa x1 y y representa x2. Entonces, miro mi función objetivo y me pregunto, estoy acá. Puedo avanzar aquí en esta dirección o en esta dirección. ¿Cuál de las dos direcciones va a hacer que el valor de z crezca más rápido? Entonces ahí nos hemos dado cuenta que miramos los coeficientes. De estos dos, el más grande es el que corresponde a x2, ¿no es cierto? Porque es 3. El coeficiente de la variable x1 es solo 2. Entonces, el más grande de estos dos, pueden haber n variables, ¿no? Pero el coeficiente más grande es el que va a definir nuestra dirección, la cual se va a adoptar para hacer crecer los valores de nuestras variables, de tal forma que el valor de la función también va a incrementarse. En este caso, tiene que incrementarse porque se trata de una maximización. En este problema de Dynamics estamos tratando de maximizar la función objetivo. Entonces, dice, podemos contestar esa pregunta observando la función objetivo, que es maximizar. Como decía, ¿será que tengo que aumentar x1 o x2 o ambas? El simplex, aquí está digamos, para cierta perspectiva es una limitación, es que el simplex solo permite que aumente una de las variables y no las dos de manera simultánea. Es decir, estás empezando en 0, 0. Lo que vas a hacer es vas a ir aumentando una de tus variables, es decir, vas a aumentar o x1 o x2, de tal forma que el crecimiento de tu función objetivo sea mayor o el más rápido. Porque otra opción sería aumentar simultáneamente x1 y x2, pero esa opción está excluida del método simplex. Por tanto, hay que decir que se incrementa o x1 o x2 o x3 o x4 o de cuantas variables fueren, cuál de esas es la que vamos a incrementar, de tal manera que en caso de maximización nuestra función z crezca de manera más rápida. Entonces, aquí te dice, ¿no? La variable que va a aumentar
que se va a aumentar es la que tenga mayor grado de mejora en Z. Y en este ejemplo que estamos viendo, Z mejora, si quieren, 2 unidades para X1 y 3 unidades para X2. Por tanto, entonces, escogemos X2, que crezca X2, porque X2 va a hacer que Z aumente más rápido, o en mayor medida, o en mayor grado, como usa el texto. Entonces, ya hemos agarrado, hemos inspeccionado nuestra función objetivo, hemos decidido que vamos a hacer crecer X2, ¿no ve? Entonces, ¿hasta dónde voy a incrementar X2? Ahí te dice, ¿no? Estamos acá, vamos a hacer crecer X2 es esta coordenada. Así 0, 5, 1, 1, 5, 2, 2, estamos acá. Aquí está el truco del simplex. En el gráfico podemos ver que F, ¿no ve? Es un punto de esquina también. Y estrictamente hablando, si solo adoptáramos el criterio de que, bueno, X2 hace que mi función crezca más, pues función objetivo, pues podría irme hasta el punto F, porque al fin y al cabo esto es 4, voy a tener 3 por 4, 12, X1 sigue siendo 0, pero bueno, pues tener mi función objetivo es 2. En cambio me he detenido acá, y para este valor mi función objetivo es 2.5 por 3. Eso es 7,5, y 2 es más grande. Pero, bueno, el simple excluye esa posibilidad porque se da cuenta, o sea, sabe que el punto F no forma parte de la zona factible. ¿Ok? Entonces, en el punto B, que es donde llega al incrementarse la variable X2, ya se llega, ¿no? Estamos acá. Entonces, básicamente, ¿qué iba a decir? Ya he llegado al tope de lo que puedo crecer X2. Entonces, ¿qué es lo que dice? En el punto B, el método simplex va a ya también incrementar el valor de X1 para pasar al siguiente punto de esquina, que es el C. Pues acá, agarrado, va a incrementar X1, ya no puede incrementar X2, entonces voy a empezar a incrementar X1, hasta que se choca con el punto C. Y en cada punto calcula el valor de la función objetivo. Reemplaza. En este punto, acá era 0. Acá era 7,5. Acá es 2 por 3, 6. Más 2, 8. Y bueno, ese 8 es el óptimo. ¿Por qué? Porque si sigue aumentando X1, va a llegar a este punto, que es el punto D. Ojo, no va a ir al punto E porque no es, o sea, no forma parte de la zona factible, sino que se va a ir al punto D. Y en el punto D, ¿cuál es el valor de la función objetivo? 2 por 2, 4. Y 4 es menor que el valor de acá, que es 8. Entonces, ahí es donde el simplex se da cuenta que ha llegado al último. Agarra y está en este punto. Estamos en 6, se pregunta. En el punto anterior, la función objetiva es mayor o menor. Es menor. En el punto siguiente, ¿es mayor o menor? Es menor. Entonces, este tiene que ser el otro. Y ahí paran los cálculos. Entonces, pues agarra, está en el punto B, incrementa X1, llega al punto C, y ahí se da cuenta que es el otro. ¿Cuál es el camino que ha seguido? La trayectoria que ha seguido. Ha ido de A a B y de B a C. Cada punto de esquina en esa trayectoria representa una iteración, es decir,
En el método algebraico van a ver que hay esa correspondencia, ¿no? Una iteración con un punto de esquina. Pero un punto de esquina en la trayectoria dentro de nuestra zona factible, ¿no? O sea, no revisa los puntos de esquina que no están en la zona factible. Entonces, el método simplex se mueve a lo largo de los bordes del espacio de soluciones. Eso significa que no va a cruzar y no va a poder irse directamente a C, porque eso parecía una pregunta razonable, ¿no? ¿Para qué darnos la vuelta, no es cierto? Y la ruta más corta es la línea recta entre los puntos. Pero bueno, eso no lo hace el simplex. Hay un algoritmo que hace algo muy cercano a eso, pero que es más eficiente, o sea, computacionalmente hablando, es más rápido si quieren, solo para programas muy grandes, pero así gigantes, de 10.000 variables, algunas cuestiones de ese estilo. Entonces, para programas así de juguete como el que tenemos, el simplex sigue siendo igual o un poquito más rápido. Entonces, la trayectoria del simplex ABC. Y esa trayectoria siempre va por los bordes. Cada punto de esquina en esa trayectoria representa unas iteraciones. Entonces, en este caso hemos ido del punto A al punto B, una iteración. Del punto B al punto C, dos iteraciones. Entonces, en dos iteraciones se ha llegado al óptimo. Entonces, para el ejemplo 3, 2, 1, tenemos la función y las restricciones. ¿Qué pasa si la función objetivo es 8 y 3x2, 8x1 y 3x2? ¿Cuál va a ser la trayectoria del simplex? Y las variables no básicas y básicas. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Por dónde se va a mover ahora la función? O sea, hemos cambiado esta por esta. Y tenemos esta. ¿Por dónde se ve? ¿Va a seguir esta misma ruta? A, B, B, C. ¿O por dónde se ve? Por X1. Empezaría por X1, ¿no es cierto? Entonces iría de A, haría incrementar X1, a B. ¿Y desde qué pasaría? Sería E. ¿Qué creen? Tendría que ir a C, ingeniero, porque E no pertenece al área factible. Exacto, exacto. ¿Por qué repito tanto esto, chicos? Porque si por alguna razón se les friega la calculadora y no se acuerdan cómo hacer, va a tener que ser a mano, pues, ¿no? Y de pronto una buena idea de resolver a mano va a ser usar el gráfico para llenar mis tablas del simplex, ¿no es cierto? Entonces tienen que acordarse de que no hacer una iteración de más en este caso, ¿no es cierto? Entonces, lo que dice su compañero Juan es cierto. Tiene que ir de A a D, porque ahora el coeficiente de X1 es 8, no es 2 como acá. Entonces va a ir de A a D y luego de D a C para alcanzar el óptimo. Ah, ojo. Ojo, 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 ojo. Ahí un cacho. A ver. ¿Cuánto es la función Z en el punto D? Aquí ya no es 2, es 8. ¿Cuánto vale la función Z? Para el punto D, para esta función. A ver quién se anima. Acá la función es 0.
Aquí en vez de 2 hay 8, ¿no? Reemplazo 8 por 0, 0, 3 por 0, 0. De 0. ¿Acá qué va a ser? 16. 16, de acuerdo. ¿Acá qué va a ser? 14. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya hemos llegado a nuestro óptimo. Bueno, en realidad es 11, ¿no, chicos? A ver. Ah, no, está bien, está bien, es 14, tienes razón. Pero a ver, acá estamos en 16. Aquí es en 14. Entonces, ¿qué va a decir el simplex? Me detengo aquí. Y he llegado al óptimo. ¿No es cierto? ¿Y cuántas iteraciones se necesitaba? Una. Oye, si fuera mi examen, yo quisiera que me den este problema. Una iteración, ¿qué? 5 minutos. Aquí está el examen, hijo. Chao, chao. ¿No ve, chicos? O sea, entienden por qué es solo una iteración, ¿no es cierto? No puede ser este punto, porque la función objetiva es menor. Y aquí la idea es, nos pide maximizar. Y el problema, lo único que hay que cambiar es que en vez de 2, acá sea 8. Entonces, empezando en A, voy, agarro alguna iteración y he encontrado el óptimo. Maravilla. Entonces, la trayectoria que hemos visto es A, B. Como había dicho su compañero, revisando, observando la función objetivo, sabemos que tenemos que ir por la dirección de X1. Luego sabemos que vamos incrementando X1 hasta que llegamos al punto D. Aquí está lo interesante, ¿no? Hay que recordar que no llegar al punto D no es una opción, o sea, no puedo quedarme en medio camino, porque el simplex evalúa los puntos de esquina. O sea, considera solo los puntos de esquina como candidatos a la solución óptima. Entonces no se va a quedar a la mitad. Pero tampoco se va a ir hasta fuera de la región factible. Y como hemos visto ahorita en ese ejercicio simple, nos damos cuenta que, bueno, pues el D es el óptimo. Ahí tenemos cómo empezamos. En el punto A, las variables no básicas son X1, X1 y X2. Y las básicas son S1 y S2. En el punto D, las variables no básicas son X2, S1 y las básicas son X1, S2. ¿Cómo me doy cuenta de eso? ¿Cómo defino mis no básicas y básicas, chicos? A ver, para empezar, ¿de dónde sale el S1 y el S2? Porque tenemos que poner en forma estándar, ¿no es cierto? Para esta desigualdad, ¿qué hacemos? ¿Es una holgura o es un superávit? Es una holgura. Exacto, entonces aquí va a aparecer un más S1 y acá va a aparecer un más S2. Y voy a tener igual a 4, igual a 5. Eso está muy bien. Entonces, en el punto A, en el punto A, X1 y X2 son 0, ¿verdad? Si X1 y X2 son 0, entonces acá X1, X2, 0, me queda solo S1 es 4.
y x1 y x2 es 0, y S2 es 5. Entonces, S1 y S2 no son 0, ¿cierto? Por eso es que acá tenemos que son básicas. Y las que son 0 son no básicas. A ver, en el punto D. Acá. 2, 0. X1 es 2 y X2 es 0. Entonces, X2 sigue siendo 0. Acá. Pero X1 ya también vale 2, entonces. Aquí. X1 vale 2 y X2 vale 0. ¿Cuánto vale S1? Cero. ¿Ya? Y si X1 es 2 y X2 es 0, ¿cuánto vale S2? 3. Exactamente. ¿Cachan de dónde están saliendo los valores de S1, ¿no, chicos? Hay que convertir esto a igualdad. Añado mis variables artificiales de holgura o superávit. Y ahí aparecen esas variables. Y de ahí se sabe quiénes van a ser 0, quiénes van a ser no básicas, quiénes van a ser básicas. Entonces hemos sacado ahorita que S1 es 0 y que S2 vale 3. ¿No es cierto? Entonces, de ahí me doy cuenta para llenar esta tabla. Ahora, aquí ya no llenamos porque me da flojera. Pero en el punto A, la solución es 0, ¿no? La función objetivo es 0. En el punto B, la función objetivo era... en el punto B es 2, 0. Entonces, la función objetivo es 2 por 8, 16. Entonces, acá es 0 y 16. ¿No es cierto? Entonces, ahí ya sabemos cómo llenar la tablita. Y darme cuenta de qué es lo que está pasando, qué variables son básicas, qué no son no básicas. ¿Ya? A ver, dice, considere la solución gráfica del modelo de Redmit. Identifique la trayectoria del método simplex y las variables no básicas que la definen. A ver. ¿Cuál es la trayectoria del simplex aquí, chicos? Agarren su texto y busquen el problema de Redmit. Obviamente va a empezar en A. Pero dígame, ¿cuál trayectoria va a ir? ¿Va a ir por acá o va a ir por acá? A ver, 10 minutitos, reflexión. Va a ir por acá, por acá. Recuerda.
Ahí está, para que refresquen la memoria. Ahí están los datos del Redimix. Y que eso que también está la solución, ¿no? Pero ya, a ver, aprovecharemos. Entonces, la misma idea, ¿no? Agarro y miro la función objetivo. ¿Cuál de los dos es el creciente más grande? Obviamente el de x1. Entonces, lo que va a suceder primero es que voy a incrementar x1 hasta llegar a b. Una vez en b, que no me voy a pasar hasta acá, voy a empezar a hacer crecer x2 hasta llegar a c. Comparando los valores de la función objetivo, me voy a dar cuenta que c es el óptimo. Acá en el punto A, X1 y X2 son no básicas. El resto, S1, S2, S3 y S4 son básicas. ¿Qué pasa en B y qué pasa en C? ¿Ver? Tienen que intentar, chicos, llenar esta tablita. Vamos a ver cuáles son los no básicos, cuáles son los básicos. Pueden poner la solución más para saber por qué llegamos rápido al óptimo, ¿no? Ahí tienen.
¿Cómo es, jóvenes? ¿Alguien? ¿Te anima? ¿Mm? Ya se me olvidó. A ver, en el punto A, x1 y x2 son 0, ¿no es cierto? Reemplazo, pues. Aquí x1 y x2 es 0. S1 es 24. X1 y x2 es 0. S2 es 6. X1 y x2 es 0. S3 es 1. X2 es 0. S4 es 2. Entonces, S1 y S2 y S3 y S4 pues no son 0, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aquí repasamos, ¿no? De que porque X1 tiene el coeficiente más grande, entonces voy a incrementar X1 y se va a incrementar hasta llegar al punto B. Una vez en B se va a incrementar hasta el punto C. Y es lo que les decía, o sea, en el punto A, X1 y X2 es 0 y los otros no son 0. Ahora, en el punto B, ¿qué pasa? Punto B, X1 es 4 y X2 es 0. Entonces, de nuevo, X1 es 4 y X2 es 0. Acá. X1 es 4 y X2 es 0. 6 por 4, 24. 24 pasa acá, menos 24. S1 es 0. Aquí 4. 4 pasa a restar. 6 menos 4, 2. S2 es 2. Menos 4. Más 4. S3 es 5. 0. S4 es 2. Entonces, de los 4 S, ¿cuál es 0? S1. Entonces, X2 y S1. Ahora el último. Acá, X1, ¿cuánto era? 3. Exacto. Y X2 es 1,5, ¿no es cierto? Entonces, 6 por 3, 18 más 1,5 es 3 medios. Eso es 3 por 3, 9. 18 más 9 es 20. Ya, pero bueno. S1 no es 0. Que es S1 se tiene que hacer 0, S2 se tiene que hacer 0, S3 se tiene que hacer 0 y S4 se tiene que hacer 0. ¿Se comprueba eso para este punto? O mejor dicho, perdón, S1, S2, S3 y S4, que son nuestras variables, digamos, artificiales. De esas 4 variables, 2 tienen que hacerse 0 sí o sí. ¿Cuáles van a ser? Eso es lo que quiero contestar. Entonces, aquí en el punto C, ¿cuál? S1, S2, S3 o S4 se van a hacer 0. Eso es lo que me interesa. Entonces, ¿cómo hago? Pues simplemente tengo que agarrar y hacer los cálculos. O sea, reemplazo 3 y 1, 5. A ver,
¿Quién me lo puede hacer esa partecita para la primera ecuación? ¿Cuánto vale ese 1 para x1, 3 y x2, 1, 5? ¿Mm? Ese uno sale cero y 0, Inge. Ya, Juan, gracias. Entonces ya tienes la primera. ¿Cuál va a ser el otro que se va a hacer? Voy a ver la prueba bueno, aquí esto está facilito. 1, 5. 1, 5 va acá a restar. 2 menos 1, 5, 0, 5. Ese 4 va a ser 0, 5, no va a ser 0. Acá, 3 menos 3 más 1, 5 es menos 1, 5. Pasa acá, va a ser S3, 2, 5. Y acá, 3, 1, 5, aquí va a ser 3, 6, 6 pasa a restar, 6 menos 6, 0. Entonces, S1 y S2 se hacen 0. Entonces, nos queda que S1 y S2 son no básicas y el resto son básicas. Ahora, aquí está una, una parte clave para después entender las iteraciones de Gauss-Jordan. ¿Alguien me puede decir por qué he dicho que S1 y S2 tenían que ser C0? No he dicho, bueno, que dos variables artificiales tienen que hacerse cero. En principio no sabía si iba a ser S1, S2, o S3, o S4, o cualquier combinación. ¿Por qué en el óptimo, en este caso, ni X1 ni X2 son básicas? porque tendríamos que hacer dos iteraciones, Inge. A ver, repasemos el anterior ejemplo. Acá en el óptimo, las no básicas eran X2 y S1, y las básicas eran X1 y S2. Y acá, ni X1 ni X2 son básicas. ¿Por qué será eso? No creo que tenga que ver con las iteraciones. ¿Qué es una variable básica y qué es una no básica? Eso es lo que tiene que contestarse. Recuerden, ¿qué es S1 y S2? ¿Y qué es S3 y S4? A ver, ¿cuánto vale X1 y X2 aquí en el punto C? En el anterior ejemplo, en el punto D, ¿cuánto valía X1 y X2?
Hay otro ejemplo más de estos, ¿no? Ya. Para mañana, quien se haya dado cuenta, mándenme en correo qué es variable básica y no básica. Eso quiero que me contesten en un correo los que están aquí ahorita en la clase, ¿ya? Y piensen, ¿por qué tiene sentido que esto haya ocurrido? Porque de acá, luego vamos a ver mañana, cómo nos damos cuenta que hemos llegado al óptimo, cómo nos damos cuenta que hemos llegado al punto C, que es la cuestión de eso. Y tiene que ver con los signos, los valores de las variables. ¿Cómo sabemos que hemos llegado aquí al óptimo en C? Y acá, ¿cómo sabemos que hemos llegado al óptimo en D? Una parte de darnos cuenta es comparar que la función objetivo en los puntos adyacentes no es mayor o no es mejor. Acá era maximizar. Y nos hemos dado cuenta que en el punto D, la función objetiva era la más grande comparada a los otros dos puntos más cercanos. Sin modificar la función objetivo, acá nos hemos dado cuenta que en el punto C, la función objetiva era mejor o más grande, porque también era un tema de maximización, que en los puntos adyacentes, el punto B y el punto D. Y lo mismo se ha repetido en el ReadyMix. La función objetiva en el punto C era la mejor, también la maximización era mayor que el punto D y el punto B. Esa propiedad junto a qué es variable básica y no básica es la clave para entender el método de Gauss-Jordan. Así que los que se animen, mandan un correo y me dicen, esta es variable básica y esta es no básica. ¿De qué manera se pasan para el mundo? ¿Estamos, chicos? Lo dejaremos ahí, ¿sí? Mañana misma hora, mismo canal. Eso vas a saber si contestas bien, pues. Ya, chicos, mañana empezamos con la simplex en algebraico. Vamos a ver cómo es estas ideas se van plasmando de a poquito. Particularmente la noción de que nos movemos en los puntitos. Eso es lo más importante. Y nuestro criterio de optimalidad. Que la función objetivo, una vez alcanzado el óptimo, es tal que los valores de la función objetivo en los puntos adyacentes, los puntos de esquina adyacente, dentro de la zona factible, no son mejores, o sea, no son o mayores en el caso de maximización o menores en el caso de minimización. Esa es la idea que vamos a repasar o descubrir, si quieren, en el método algebraico. Continuamos mañana, jóvenes. Buenas noches.